Muchas gracias. Egunon Guztioi, buenos días. Es para mí un placer poder esta mañana presentar a don José Ignacio Munilla Aguirre, el obispo de San Sebastián, darle la bienvenida a esta diócesis hermana, a Vizcaya, que la acoge con cariño. Don José Ignacio Munilla Aguirre nació en San Sebastián el 13 de noviembre de 1961. Comenzó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Toledo y los finalizó en San Sebastián, su diócesis de origen, donde regresó un año antes de su ordenación diaconal. Obtuvo la licenciatura de Teología, especializándose en espiritualidad en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos. Fue ordenado sacerdote por el entonces obispo de San Sebastián, don José María Setién, el 29 de junio de 1986. Desarrolló su sacerdocio ministerial durante 20 años en la misma localidad guipuzcoana de Zumárraga, primero 4 años como vicario en la parroquia de la Asunción y después 16 años como párroco del Salvador. Participó como miembro del Consejo Presbiteral de la diócesis por 2 cuatrienios en representación de su arciprestazgo. El 10 de septiembre del 2006 fue consagrado obispo en la diócesis de Palencia, convirtiéndose en aquel momento en el obispo más joven de España a los 44 años. Después yo le mandé al banquillo como obispo más joven y ahora a mí me ha mandado al banquillo el obispo de Solsona, o sea que todo pasa. Bien. Eligió el lema episcopal In te confido, en ti confío, y su escudo episcopal lleva el corazón de Jesús. El Santo Padre lo nombró obispo de San Sebastián, sede de la que tomó posesión el 9 de enero del pasado año 2010. ¿Cuáles serían los rasgos significativos de la personalidad y del ministerio de don José Ignacio? En primer lugar, destacaría su cercanía a la realidad y a los problemas del ámbito pastoral que le ha sido encomendado. A lo largo de sus años como vicario y párroco en Zumárraga es de destacar su colaboración en Proyecto Hombre, acompañando en el proceso de desintoxicación y de reinserción a muchos jóvenes toxicómanos, incluso algunos de ellos acogidos en su propia casa. Su preocupación por la juventud, desde los primeros pasos de su ministerio, ha mantenido una relación muy habitual con el mundo joven y con su problemática. Es significativa su primera carta pastoral en Palencia, que se titulaba Manda el porro a la porra. A lo largo de sus 3 años en Palencia, mantuvo un encuentro semanal con los jóvenes de la diócesis, todos los viernes por la noche, alternando oración ante el Santísimo, tertulias de formación, cineforum, temas de actualidad con los jóvenes. Actualmente, junto con Monseñor Xavier Nobel, que es el obispo de Solsona, es el obispo responsable de la pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal Española, desde donde colabora en la preparación de la próxima celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid el próximo mes de agosto. Ha puesto mucho empeño en el paso de la cruz por San Sebastián, aprovechando para acercarse a los colegios, a la universidad y al mundo juvenil. Con motivo de la canonización del joven trapense, el hermano Rafael Arnaiz, escribió en colaboración con los obispos de Castilla y León la carta pastoral Buscad el rostro de Dios, animando a los jóvenes a emprender con ilusión el camino de la santidad. Y acaba de publicar su última carta pastoral dirigida a los jóvenes y a sus familias, animando a participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, titulada Ven y verás. Otro rasgo del ministerio y personalidad de don José Ignacio es su apoyo a la familia, a la defensa de la vida, a la dignidad de todo ser humano. En Palencia creó el Centro de Orientación Familiar y puso en marcha el denominado Proyecto Raquel, que es un proyecto con la intención de ayudar a todas las madres que se vieron abocadas a abortar en su día y que ahora sufren las consecuencias psicológicas y morales de aquella decisión. Es uno de los proyectos que fueron prioritarios en aquella diócesis
Y también en esta diócesis el cuidado de la familia es una de sus preocupaciones prioritarias. Para ello ha realizado en este curso diferentes encuentros con familias en todos y cada uno de los arciprestazgos de Guipúzcoa. También se preocupa fundamentalmente por la preocupación de los sacerdotes y de la pastoral vocacional. En Palencia tomó cuidado del seminario mayor y menor, desplazó el seminario mayor durante la semana a la capital de España para que los seminaristas pudieran enriquecerse teológica y espiritualmente debido al número reducido de alumnos, volviendo a la diócesis el fin de semana para ejercer la labor pastoral. Escribió una carta pastoral en forma de cómic, La Torre de los Amigos, para potenciar en las parroquias la pastoral vocacional. En el cuidado de los sacerdotes ha buscado el encuentro personal con cada uno de los sacerdotes, interesándose por su situación personal, material y espiritual. En el comienzo del año sacerdotal instauró en Palencia la adoración perpetua. Desde su época sacerdotal en Guipúzcoa se ha movido en el mundo de los medios de comunicación. Es otro rasgo de don José Ignacio, el conocimiento del mundo de la comunicación y su gran capacidad comunicativa. En la prensa escrita, y antes de ser nombrado obispo, tenía costumbre escribir artículos publicados en diversos medios de comunicación de Guipúzcoa. En Palencia colaboraba mensualmente con el diario Norte de Castilla y semanalmente en el diario Palentino, y también actualmente ha vuelto a escribir en la prensa vasca, especialmente en el diario vasco y en otras publicaciones. En Internet tiene un blog en la web de la COPE, además de mantener su propia página web en ticonfio.org, en la que publica sus artículos y colabora también con otras páginas web de índole religiosa. En la radio, desde hace más de 4 años, realiza un programa diario de 1 hora de duración en Radio María de 8 a 9 de la mañana. En él explica por espacio de 45 minutos el catecismo de la Iglesia Católica y después responde a las preguntas de los oyentes. En el ejercicio episcopal quiere ejercer el ministerio con libertad evangélica, sin dejarse condicionar ni coartar por los esquemas ideológicos o de moda de nuestro tiempo. Él promueve la necesidad de una lectura íntegra, completa del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia y subraya de modo particular la necesaria relación y conjunción entre verdad y caridad. No quiero restar más tiempo a don José Ignacio. Supongo que él y los guipuzcoanos esta noche han dormido mejor con la Real que ganó ayer por la noche. Nosotros le damos la bienvenida a esta iglesia hermana y con mucho gusto le escuchamos esta mañana. Muchas gracias. Ezeren aurretik, nere eskerrik beroenak, nere gotza janaiari, onmariori, bere hitz eta bere harreragatik. Evangelioaren esana dugu, honetan ezagutuko dute guztiek, nire ikasle zeratela elkar maite izatean. Jainkori eskerrak, ematen dizkiot onmarioren gandik jaso dudan bere maitasun eta laguntzaregatik. Eskerrak ere bai, gaur goizean, honea etorri izan zeraten hoi, pentsatzen dut, zuetariko askok izango zenutela zer egin ugari, eta hortaz bada eskertzekoa da ona etorri izana. Aldi berean, nere zoriona, forun honetako erantzunkizuna zuen gain darama zuen hoi, Euskadiko gizarteari egiten ari zeraten zerbitzuagatik. Elkar ezagutzeko eta maitatzeko behar ditugu hau bezalako forunak. Y bien, agradezco esas palabras cariñosas de don Mario y sobre todo esa felicitación que ha hecho en el último momento, porque que le haga un bilbaíno no tiene mucho mérito, ¿eh? Y él y yo hemos tomado el compromiso de asistir conjuntamente a los próximos derbis para también dar una pequeña lección de fraternidad, que yo creo que es muy importante, ¿no? Que seamos capaces de darle a los obispos de los derbis. Pero bien, todo llegará, ¿eh? Mi intervención quiere versar sobre la asignatura de religión en la escuela y sobre otros telares anexos, que así he puesto el título, asignatura de religión en la escuela y otros telares. Mi intención es aprovechar al máximo esta ocasión que se me brinda
para hacer un alegato en defensa de la asignatura de religión en el sistema educativo. Quisiera realizarlo de forma directa, incisiva, con el propósito de hacerme entender con claridad y sin el más mínimo deseo de herir a nadie. Las palabras que pronuncio no están pensadas ni expresadas en clave política y no apuntan a ningún partido político concreto, sino que las dirijo a la conciencia de cuantos conformamos la sociedad vasca. Aunque obviamente soy consciente de que resultarán políticamente incorrectas, lo asumo, porque chocan con una mentalidad laicista, con frecuencia anticlerical, muy desarrollada en nuestro espacio cultural. Pero aun a riesgo de ser acusado de alarmista, creo que tengo que empezar por poner el dedo en la llaga desde el principio. No es justo lo que está ocurriendo con la asignatura de religión. La asignatura de religión está padeciendo una estrategia de acoso y derribo muy agresiva. Creo que la libertad de enseñanza y la misma libertad de conciencia están en peligro, y esto tenemos que tomarlo en serio. Antes de abordar el tema de la asignatura de religión de forma específica, voy a empezar por los telares que os decía. Me vais a permitir que describa brevemente esta mentalidad laicista a la que me he referido. Es preciso distinguir entre la laicidad positiva y el laicismo, que añade un componente excluyente y negativo con respecto a la sana laicidad. El problema radica en que hoy en día se confunde laicidad con laicismo. La laicidad del Estado y de las instituciones públicas supone la neutralidad ante las diversas creencias religiosas y al mismo tiempo colaboración con todas ellas en la medida en que contribuyan al bien común de la sociedad. El Estado debe reconocer el derecho a la libertad religiosa de los ciudadanos como un bien positivo para el individuo y para la sociedad, derecho que ha de ser protegido por los poderes públicos. Y por su parte el Estado tiene el derecho de discernir y colaborar, según el principio de subsidiariedad, con las iniciativas sociales impulsadas desde la sensibilidad religiosa o laica de los ciudadanos. En consecuencia, la laicidad rectamente entendida es garantía de libertad, igualdad y convivencia. Y sin embargo, el laicismo, a diferencia de la laicidad, parte de unos supuestos bien distintos. El Estado laicista no reconoce la vida religiosa de los ciudadanos como un bien positivo para el individuo y para la sociedad que pueda ser protegido por los poderes públicos. Por el contrario, lo considera como una sensibilidad privada, solo tolerable en la medida en que no tenga pretensiones de impregnar la vida social o de influir en ella. Se da por supuesto que las religiones no pueden proporcionar un conjunto de convicciones morales comunes capaces de fundamentar la convivencia de una sociedad plural. Más bien, se parte del falso prejuicio de que las religiones son fuente de intolerancia y de dificultades para la pacífica convivencia. En consecuencia, el laicismo entiende que la religiosidad debe ser recluida a la vida privada y que ha de ser sustituida en el ámbito público por un conjunto de valores a modo de señas de identidad del Estado democrático, sin referencia religiosa alguna. De esta forma, una vez descartadas las convicciones religiosas en la vida pública, le correspondería al poder político configurar una nueva conciencia moral de los ciudadanos en sustitución de su conciencia religiosa, que sería meramente privada. Es claro que estos presupuestos laicistas están llenos de prejuicios y que son deudores de algunas de las leyendas negras que se han vertido contra el cristianismo, además de desconocer la riqueza de la doctrina social católica. En realidad, la convivencia en una sociedad plural no debe dejar en el banquillo o poner entre paréntesis los propios ideales y las propias convicciones de sus ciudadanos para acoger una ética común de Estado impuesta desde la misma enseñanza. Por el contrario, los ciudadanos están llamados a encontrar en su propia conciencia religiosa o en su visión laica de la vida los fundamentos eficaces para el respeto a la libertad de los demás, actitudes de colaboración en la búsqueda del bien común, etc. Citando a Monseñor Fernando Sebastián, el futuro no puede estar en un laicismo obligatorio, sino en el diálogo honesto y sincero
entre las religiones y con los sectores laicos. El cometido del Estado no es el de ser formador de las conciencias de los ciudadanos según un supuesto mínimo común ético constitucional. Y bien, hecha esta explicación de lo que entendemos por laicismo y por laicidad positiva o sana laicidad, paso a abordar directamente el título de la conferencia, la asignatura de religión en la escuela. Tal vez alguno pueda matizarme diciendo que lo que está en discusión no es la clase de religión en sí misma, sino solamente su presencia en la escuela pública. Pero yo creo que se equivoca quien dice tal cosa. Me explico. El laicismo anticristiano es astuto y suele tener la estrategia de plantear sus objetivos por etapas. Primero, despenalización del aborto en casos extremos y conmovedores. Pasados unos años, cuando ya ha madurado la conciencia social, el aborto libre pasa a ser reconocido como derecho democrático. Finalmente se termina por no respetar ni siquiera el derecho a la objeción de conciencia de quien no quiere ser copartícipe del aborto. He aquí un caso práctico del fenómeno que Benedicto XVI ha descrito con el término de dictadura del relativismo. Pero no se asusten, que no es mi intención aquí hablar del aborto. Lo he citado simplemente como ejemplo y como método, espero eficaz, para reclamar la atención y despertar a quienes estuviesen un poco distraídos en el desayuno. En el caso de la clase de religión, creo que está ocurriendo algo por el estilo. Se empieza por poner todo tipo de palitos en las ruedas al estatus de la asignatura, evaluable o no evaluable, troncal o secundaria, con asignatura alternativa o sin alternativa, en horario escolar o extraescolar, etcétera, etcétera. Se sigue por reivindicar su exclusión del sistema público de enseñanza en nombre de un malentendido concepto de escuela laica y se terminará a medio plazo por forzar su salida del currículum de la enseñanza privada concertada. Como he dicho, al principio la asignatura de religión está sometida a un verdadero acoso. Lo que está en juego no es su inserción en el sistema público, sino su misma razón de ser en el currículum de enseñanza reglada. Pero vamos a dejar de hablar por unos momentos de nuestros problemas y ahora quiero expresar en positivo una serie de razones pedagógicas que fundamentan la necesidad y la razón de la asignatura de religión en el sistema de enseñanza. Primero, la clase de religión es un derecho, no es un privilegio. A base de tantas polémicas sobre esta asignatura, algunos católicos pueden estar arrastrando una especie de complejo, como si hubieran logrado hacerles creer que la presencia de la clase de religión en la escuela es una reminiscencia del antiguo régimen en esta sociedad democrática actual. Muy al contrario, se trata de un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, que dice así: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad a cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, a través de la enseñanza. Repito, por si alguno se le hubiese escapado el matiz, a través de la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Nuestro marco constitucional reconoce también este derecho, como luego diré, y no estaría de más conocer en detalle cómo la asignatura de religión en la actualidad tiene un tratamiento bastante más relevante en la mayoría de los países europeos que en España. En aproximadamente la mitad de los países europeos, la asignatura de religión es obligatoria en el sistema educativo y en la otra mitad es de elección libre. Como podemos comprobar, insertar la religión en el ámbito escolar es, entre otras muchas cosas, una forma de converger con Europa. Tampoco estará de más recordar que el dinero con el que se paga a esos profesores de religión, al contrario de lo que parece desprenderse de algunas críticas contra la Iglesia, no sale del bolsillo de ningún gobierno, sino de los propios padres de los alumnos, quienes pagan religiosamente los impuestos al Estado laico. En segundo lugar, la clase de religión no es equiparable ni sustituible por la catequesis. La asignatura de religión está destinada principalmente a la formación intelectual, aun con la peculiaridad de ser confesional, mientras que en la catequesis se procura introducir al alumno en el seguimiento personal de Jesucristo.
Aun a riesgo de simplificar la cuestión, podríamos decir que la clase de religión y la catequesis se diferencian y se asemejan de forma similar a como lo hacen el conocer y el amar. En tercer lugar, la clase de religión ayuda a entender la cultura que hemos heredado. Un joven no podrá entender la pintura, la música, la escultura, la arquitectura, la filosofía, la historia, la política, el folclore, las tradiciones, en definitiva, sus propias raíces, si no conoce en profundidad los fundamentos de la religión católica. Y lo mismo cabría decir, en un nivel más genérico, de una comprensión mínima de las demás religiones, para poder asomarnos a una aldea global en la que vivimos. Cuarto, la religión ofrece una cosmovisión frente a la fragmentación del saber. Hoy en día existe una gran parcelación del saber humano, acompañada de una sobreacumulación de datos, tanto en las disciplinas científicas como en las humanistas. Se trata de una fragmentación que ha contribuido notablemente al auge de una cierta crisis de identidad cultural, de valores y de certezas. Con frecuencia se recurre a la simple explicación de que esta fragmentación es fruto inevitable de la especialización en el saber, olvidando que la exclusión del hecho religioso también nos está dificultando la integración de todos esos conocimientos en una sabiduría global de la existencia. Quinto, la religión responde al sentido de la existencia. Una enseñanza global debe responder a las preguntas claves sobre el sentido de nuestra existencia. ¿De qué me sirve conocer la evolución del universo si nadie me explica por qué y para qué estamos en esta vida? ¿Cómo podemos fundamentar los derechos del ser humano sin dar razón de la diferencia esencial entre el animal irracional y el hombre racional? ¿Cabe hablar con optimismo de los avances científicos y de la sociedad del futuro si no tenemos fundamentada nuestra esperanza en el más allá de la muerte? Sexto, diálogo interreligioso. Somos sobradamente conscientes del grave problema que para la paz mundial representan los fundamentalismos. Cada vez vemos con más claridad que la estabilidad internacional, incluso nuestra convivencia con un buen número de inmigrantes, necesita ser sustentada en el diálogo interreligioso. Ahora bien, solo puede dialogar quien tiene conciencia y conocimiento de su propia identidad y de su punto de partida. De lo contrario, más que una alianza de civilizaciones, estamos abocados a la desaparición de la nuestra. Y séptimo, educación moral. Está claro que una educación integral debe incluir la dimensión moral. De poco servirá la acumulación de conceptos en la enseñanza si no existe un espacio específico en el que se eduque en comportamientos morales como la sinceridad, la solidaridad, la justicia, el respeto, la generosidad. He aquí otra dimensión esencial de la asignatura de religión, la moral. Y permitidme ahora insistir en el primero de estos 7 puntos a los que he hecho referencia. Estamos oyendo una y otra vez la retórica de que la existencia de la clase de religión está fundamentada en el concordato internacional entre el Estado español y la Santa Sede. Concordato que ya estaría caduco y que habría que renovar. Sin embargo, se calla lo principal. El fundamento jurídico determinante de la presencia de la asignatura de religión en la escuela está en el artículo 27.3 de la Constitución. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es decir, nuestra legislación reconoce que los padres tienen derecho a marcar la orientación moral y religiosa de la formación de sus hijos y las autoridades tienen el deber de poner los medios para que esto se lleve a cabo. El desarrollo plasmado en el concordato del Estado español con la Santa Sede sobre esta materia concreta de asignatura de religión no hace sino vehicular el derecho reconocido por la Constitución española. Tengo para mí que una buena parte de quienes critican el concordato de 1979, obviamente reconozco que también existirán posiciones críticas más matizadas, tienen un problema de fondo inconfesable. Se sienten incómodos con el artículo 27.3 de la Constitución, que reconoce el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos. ¿Cómo les gustaría derogarlo? Da la impresión de que les falta la valentía suficiente para expresar abiertamente su ideología de partida, a medio camino entre el marxismo, el liberalismo y la ideología de género.
Hasta que tuvieron lugar las reformas educativas de la LODE y la LOCSE, la asignatura de religión era evaluable y tenía la asignatura de ética como alternativa de libre elección. La gran mayoría de los sectores sociales entendían que aquella era una solución pacífica y justa. Existía la posibilidad de elegir entre una enseñanza moral confesional o una ética aconfesional. Y la gran pregunta es, ¿por qué se derogó algo tan razonable que funcionaba bien? Aquellas reformas hicieron que la enseñanza religiosa abocara en la práctica a una lenta y progresiva agonía. Cada posterior retoque ha supuesto otra vuelta de tuerca más en orden a un progresivo arrinconamiento de dicha asignatura. A finales del año pasado recibimos una buena noticia, como fue el traspaso al gobierno vasco de las competencias en lo referente al profesorado de religión primaria. Pero paradójicamente, la mejora del estatus de estos profesores de religión coincide con una situación límite de la asignatura de religión en las aulas. Hace pocas semanas los periódicos vascos publicaron diversos reportajes en los que algunos profesores de religión, en un ejercicio de responsabilidad y valentía que quiero agradecerles desde aquí, algunos estáis aquí presentes, denunciaban las numerosas irregularidades que sufre la asignatura de religión en el País Vasco. Muchos centros ni siquiera la ofertan. Se ejercen presiones sobre los padres que la han elegido. Hay falta de seriedad en la asignatura alternativa a religión. Hay discriminación de los profesores de religión en los centros, etcétera, etcétera. Recuerdo que todavía continuamos esperando la resolución definitiva del recurso judicial presentado por la Iglesia al decreto de bachillerato del 2009 de la asignatura de religión, por la que se eliminó la asignatura alternativa a la religión en la comunidad autónoma vasca. Esto ha conllevado que la asignatura de religión esté entrando en estado de coma en bachillerato. Me parece de rigor concluir haciendo una referencia a la toma de postura de la llamada Federación de Asociación de Padres de Alumnos de Euskal Herria, contraria a que la asignatura de religión pueda ofertarse en la escuela pública. La citada asociación ha realizado un sorprendente envío de cartas a los padres pidiéndoles que no matriculen a sus hijos en la asignatura de religión, de forma que esas horas puedan destinarse a otras materias obligatorias. Se trata de una presión para sacar la asignatura de religión del horario escolar y, en definitiva, de la escuela pública. Al respecto, quisiera hacer dos consideraciones. Primera, en mi experiencia como obispo de Palencia, antes de ser destinado por el Santo Padre a la diócesis de San Sebastián, fui testigo del siguiente fenómeno. En Castilla y León, la gran mayoría de los padres, el 80% en Palencia, matriculan a sus hijos en la asignatura de religión, en la escuela pública. Y sin embargo, las asociaciones de padres, al igual que en Euskadi, pedían públicamente la expulsión de la religión de la escuela pública. ¿Cómo se explica esto? ¿Puede darse un dato más contradictorio? Es obvio que tenemos que empezar por hacer una seria autocrítica. La tradicional pasividad de los católicos en el escenario de la vida pública es corresponsable del avance del laicismo en nuestra sociedad. La participación de los católicos en la vida pública ha sido y es notoriamente inferior a la de los grupos laicistas. Nosotros mismos hemos mordido el anzuelo de quienes han querido recluirnos al ámbito de las sacristías. Pero en segundo lugar, fijémonos en la situación de la comunidad autónoma vasca y partamos de la suposición de que dicha asociación de padres fuese verdaderamente representativa de la voluntad de los padres cuyos hijos están integrados en la escuela pública. No tengo datos para ponerlo en duda, pero permitidme que me limite a exponerlo como hipótesis. El derecho de una supuesta mayoría de los padres a que sus hijos no reciban clase de religión no puede impedir a la supuesta minoría católica la educación de sus hijos conforme a sus convicciones. Existe un adagio que dice, cuando no se respetan los derechos de las minorías, en realidad es que no se respetan los derechos humanos sin más. Creo sinceramente que nuestra sociedad necesita como agua de mayo un movimiento reivindicativo por la auténtica laicidad. La laicidad positiva y no excluyente. Una reivindicación que puede y debe ser sostenida tanto por los católicos como por los miembros de otras religiones,
más aún que puede y debe ser sostenida también desde posiciones laicas y agnósticas. Está en juego la naturaleza de la escuela pública, que tiene que ser de todos y para todos, y en consecuencia ha de dar cabida a todas las visiones de la vida, una de las cuales es la religiosa. Y concluyo. La cuestión jurídica ha ocupado una buena parte de mi exposición, pero no me cabe la menor duda de que las violaciones de los derechos en el ámbito educativo solo es la punta del iceberg de la crisis del proyecto educativo. Cuando partimos de no saber quién es el hombre, es lógico que demos palos de ciego en los planteamientos pedagógicos. Como signo positivo y esperanzador, me llama la atención la confluencia de diagnósticos entre personajes tan experimentados y tan complementarios como son Benedicto XVI y el dirigente de la Unión Europea, Jacques Delors. El primero ha denunciado proféticamente en diversos foros la emergencia educativa en la que se encuentra Occidente. El segundo, plenamente consciente de esta realidad, elevó un informe educativo a la ONU en el 2008 bajo el título La educación encierra un tesoro, en el que habla de la importancia de superar la tensión entre lo material y lo espiritual. En el citado informe, Delors establece 4 finalidades de la educación: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. La síntesis de la educación, en la que se condensa todos los demás, es aprender a ser. Esto es, que la persona se realice como tal, que alcance su propia identidad, para la cual obviamente es necesaria una educación integral. Aprender a ser exige desarrollar todas las dimensiones y facetas constitutivas de la persona. Solo cuando sabemos que venimos del amor y que volvemos al amor, venciendo el sufrimiento y la muerte, es cuando podemos dar lo mejor de nosotros mismos con desinterés y alegría. Por eso reivindicamos la enseñanza religiosa. Berriro diotzuet, eskerrik asko egin didazuen gonbidapenagatik. Ikusi ahal izan dezue, askatasun eta errespetu guztiz hitz egiten saiatu naizela. Eta eskertzen dizuet horretarako eman didazuen aukera. Eta behar bada gehiegi luzatu naizen ezkero, eskerrak ere eman izan dezuen pazientziagatik. Orain ohitura denez, zuen galderi erantzuteko pronto izango nauzue, hori bai, ea galderak errezate eta maitagarriak aldien. Bueno, eskerrik asko. Muchas gracias. Pasamos, si le parece, acto seguido al coloquio. Hay bastantes preguntas distintas. Sí. Si me permite, yo diría una cosa. Ha coincidido esta charla que ha resultado en este día muy cerca del día electoral, ha resultado dentro de la campaña electoral. Bueno, eso también quizás requiera por mi parte pues una pequeña matización, y es decir que, bueno, lógicamente los obispos tenemos nuestro ámbito específico, aunque pueda tener su campo de encuentro entre el aspecto moral y político, pero me parece un poco de prudencia por mi parte, en plena campaña electoral, pues declinar las preguntas que entren directamente en ámbitos partidistas, etcétera. Creo que lo comprenderéis, creo que en otros momentos igual pues es posible que un obispo haga ciertas valoraciones, etcétera, que me parece que en plena campaña electoral sería un poco más imprudente. Adelante. Muy bien, intento agruparle un poco por temas, ¿no? Empezando por lo que ha sido buena parte del hilo conductor de su intervención, que es el laicismo. Le plantean varias cuestiones. Ha hablado usted de errores pasados en el conjunto del catolicismo, pero le preguntan en concreto, ¿la jerarquía ha cometido algunos errores que pueden haber, no digo incentivado, pero sí permitido ese desarrollo del laicismo? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, es decir, aunque tengo la impresión de que aquí los únicos que pedimos perdón somos nosotros. Me da la impresión, digo, el ejercicio de autocrítica y de saber pedir perdón creo que es muy sano,
Y obviamente todos tenemos, ¿no? Es decir, ¿quién puede decir lo he hecho todo bien? Me parece que la Iglesia hizo un gran esfuerzo en la transición, en la reconciliación de las dos Españas, hizo un gran esfuerzo. También la Iglesia entendió que la Constitución debía de ser aconfesional. Fijaros que en la Constitución española en ningún momento se utiliza la palabra laico o Estado laico o laicidad, no se utiliza. Pero no por eso nosotros pretendemos agarrarnos a la no inclusión de ese concepto, porque sería, creo que, agarrarse a una cuestión más bien lingüística. Lo importante es asumir el concepto. Nosotros asumimos que estamos ante un Estado laico, solo que reivindicamos la sana laicidad, ¿no? Creo que, por lo tanto, la Iglesia, obviamente habiendo tenido, ¿no?, pues sus errores, desde los miembros que la conformamos, sin embargo, en ese momento de la transición, se hizo, ¿no?, un gran esfuerzo de ser punto de encuentro, etcétera, y quizás nos hemos llevado, ¿no?, un poco pues la desagradable impresión de que cuando pensábamos, ¿no?, que ese momento de la transición pues se había cerrado, yo creo que razonablemente bien, hemos visto cómo ha resurgido un cierto laicismo muy agresivo contra el hecho religioso, contra la Iglesia, un cierto laicismo anticlerical que verdaderamente nos viene a cuestionar, bueno, algo se ve que no hemos hecho bien, porque pensábamos que habíamos puesto las bases para cerrar heridas, para llegar a hermanarnos, y obviamente se ve que algo no hemos hecho bien. Y también desde nuestros colegios religiosos, pues vemos que hemos formado a muchos millones de jóvenes que muchos de ellos no han llegado a recibir el espíritu cristiano. Luego también tenemos que hacer una autocrítica en que la formación que hemos transmitido no ha tenido el fruto que debería de haber tenido. También, referido a esto, le preguntan si detecta usted mayor sensibilidad en unas fuerzas políticas que en otras frente a su preocupación, o si a veces se siente solo o poco acompañado en esa preocupación, y qué le parece que en las encuestas no aparezca o no reflejen inquietud respecto a este tema. Y la última pregunta que al respecto le traslado es si cree que el presidente Rodríguez Zapatero es especialmente partidario del laicismo. Bueno, quizás habría que preguntárselo a él, ¿no? Pero, porque no sé, yo creo que hay que juzgar obviamente no a las personas en sus convicciones interiores, sino en sus hechos, ¿eh? Pero bueno, yo creo eso de que pueda un obispo sentirse solo o menos solo porque desde determinadas posiciones políticas haya más sensibilidad o menos, ¿no? Es obvio que no hay ninguna opción política con la cual la Iglesia se identifique plenamente, y además las opciones políticas tienen su propia autonomía. A un obispo, en el fondo, no le interesa tanto el que los partidos políticos se posicionen antes, delante o detrás de él. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que vivimos en una sociedad excesivamente política en la que hay poca sociedad, poca iniciativa social. Es decir, yo creo que el pensamiento, la cultura, no se debería de ser formada, no se debería de determinar meramente por los posicionamientos de los partidos políticos. Yo reivindicaría que hubiese más realidad social y menos Estado. Yo me gustaría que tuviésemos una sociedad en la que no todo fuese el posicionamiento de las administraciones y de los partidos políticos, sino que hubiese más iniciativas sociales, que fuesen más determinantes de la cultura. Creo que ese sería mi desideratum. Pues ahora trasladarle algunas preguntas relacionadas con la enseñanza de la religión. La primera, ¿considera que quien quiere estudiar religión en la escuela vasca no puede actualmente? Pues sí, eso está ocurriendo en una buena parte de los colegios donde, según la legalidad vigente, la asignatura de religión es de obligada oferta y de voluntaria opción para quien la recibe, pero es de obligatoria oferta. Bueno, pues puedo decir que en una buena parte de los centros públicos no se oferta esa asignatura, y también estamos observando cómo donde se oferta y algún grupo de padres opta por ella, inmediatamente sufren presiones para desapuntar a sus hijos, y estamos teniendo casos en los que para cuando vamos a ese colegio, quienes habían matriculado a sus hijos en religión, al cabo de unos días los han desapuntado a todos por las presiones que han ejercido sobre ellos. Esto es un hecho que está ocurriendo. Nosotros obviamente tenemos contacto con la consejería
de Educación, y la Consejería de Educación nos ha manifestado reiteradamente su deseo de hacer cumplir la legalidad, a pesar de que partimos de una situación bien lejana al cumplimiento de la legalidad, y obviamente pues nos tenemos que emplear en ello, ¿no? En esa colaboración con las administraciones para que desde inspecciones, etcétera, se pueda llegar a cumplir la legalidad. Pues la siguiente pregunta que le traslado tiene que ver con el Departamento de Educación. Es doble. La primera le plantea si cree que la actitud o el desempeño que está realizando la consejera es adecuado en ese sentido, y también le plantean cuál es su relación con el departamento después de algunos reproches que al parecer les ha lanzado usted. La verdad es que esos reproches supuestos fueron una serpiente de verano totalmente virtual, que no tuvo nada que ver con la realidad. Eso puedo decirlo públicamente. No me pareció ni siquiera prudente salir yo a desmentir lo que estaba diciendo la prensa, pero no es cierto que la consejera ni le reprochase nada al obispo, ni le llamase a capítulo. Nada, de eso no es absolutamente cierto nada. Mi relación con ella como obispo responsable en el País Vasco del tema de la enseñanza es buena, y sobre todo yo lo que valoro es la promesa que ella ha hecho de poner todos los medios por hacer cumplir la legalidad vigente. Pero claro, eso va a suponer que si verdaderamente nos tomamos eso en serio, va a haber que hacer muchas llamadas de atención en muchos lugares. Y a veces nos suele ocurrir que cuando los obispos hablamos con el responsable último, pues tenemos una fácil interlocución, pero luego según se va bajando en los estamentos, cada vez la cosa es más difícil, ¿no? Y al final uno llega a donde hay que poner el cascabel al gato, y no sé si hay gato o si hay cascabel, ¿eh? Entonces creo que es muy importante pues que no nos quedemos. Me parece muy importante de la declaración de la consejera de tomar la determinación de hacer cumplir la legislación vigente, pero luego tenemos que ser eficaces en llegar a trasladarlo a la realidad. Le preguntan también cuántos colegios públicos ofertaban hace 2 años la asignatura de religión y cuántos lo hacen ahora, y cuál es la razón del descenso que parece que se ha producido. Bueno, debería haber venido igual más preparado con datos y cosas, pero obviamente no los tengo, ¿no? Es verdad que ha habido un descenso, y ese descenso puede ser motivado por 2 cosas. Primero, porque también ha crecido la secularización. Es obvio que ha crecido mucho la secularización en la sociedad, y un cierto descenso puede estar motivado por una libre opción de los padres. Pero también es verdad que a veces no se sabe qué es primero, si es el huevo o es la gallina. A veces también es la no oferta la que determina, bueno, pues la no posibilidad de elección, y por lo tanto el que los padres, no queriendo verse sometidos a presiones para que sus hijos también no tengan que vivir ciertas situaciones violentas en un centro, declinan la reivindicación. Porque es obvio que en determinados lugares, para que ciertos padres mantengan la reivindicación, tienen que pasarlo mal, y son muy señalados, ¿eh? Y a veces les pedimos que sean héroes para reivindicar la asignatura de religión para sus hijos, ¿no? Le pregunta también que, teniendo en cuenta que la sociedad es cada vez más plural en el sentido religioso, sobre todo por el tema de la inmigración, si no sería también bueno que en la escuela hubiera presencia de otras religiones para, digamos, un conocimiento más amplio de las distintas existentes. Pues obviamente sí, y entiendo que también la comunidad musulmana o otro tipo de comunidades religiosas tienen derecho a que sus hijos también reciban una formación religiosa conforme a sus convicciones, pues, en la medida en que tengan también un número suficiente o mínimo que se pueda pedir para conformar esa asignatura. Pero fijémonos que el derecho del cual habla la Constitución es un derecho que tenemos no en cuanto cristianos, no en cuanto católicos, sino en cuanto ciudadanos y en cuanto personas humanas, ¿no? También referido a la inmigración, le preguntan en qué proporción acuden al culto católico los inmigrantes de las 2 Américas en nuestro país, tanto en la escuela pública como en la iglesia de su parroquia. Pues suele ser superior a la nuestra, ¿eh? La participación de los inmigrantes hispanoamericanos o latinoamericanos es superior a la que tenemos nosotros, y en este momento de la historia, posiblemente ellos en nuestras comunidades parroquiales tienen la capacidad de transmitirnos un aire fresco, de tener una religiosidad pues mucho más profunda, menos racionalista que la nuestra, menos abstracta, más ligada también, ¿no?, al corazón y a la afectividad del hombre, y creo que están haciendo un gran bien. Os voy a decir también que en este momento 1/3 de los seminaristas de los seminarios de España
son de origen latinoamericano. Esa es una realidad que va creciendo de año en año. Nuestros candidatos al sacerdocio en gran parte son inmigrantes o hijos de migrantes. Pues hay una pregunta también relacionada con esto, ya que usted lo ha mencionado, y es que muchos obispos plantean problemas de cobertura de las parroquias de sus diócesis en un corto o medio plazo. ¿Cuál es la situación de su diócesis en ese aspecto? Bueno, lógicamente estamos en un momento de reestructuración en el que también buscamos la coordinación de fuerzas, bien sea a través del sistema de unidades pastorales parroquiales, que es un sistema de unión de 2 o 3 o parroquias, o bien sea a través del sistema de arciprestazgos. Estamos buscando algún tipo de optimización de nuestras fuerzas, porque también evidentemente también los propios jóvenes, los propios niños, les puede ayudar en su propia formación el hecho de verse, de encontrarse en ciertas situaciones en las que ellos podrían sentirse en minoría, y el encontrarse en grupos mayores incluso puede ser positivo para su formación. Sí, lo estamos haciendo con fórmulas un poco distintas de unas diócesis a las otras, pero la necesidad es imperiosa. ¿Una persona divorciada puede ser profesor o profesora de religión? Vamos a ver, ya sé que recientemente, ¿no?, ha habido esa polémica sobre la resolución del Tribunal Constitucional a ese respecto. Voy a permitir, tengo aquí, como ya suponía que esa pregunta, ¿no?, podía salir porque está muy reciente, está muy reciente esa resolución. Me voy a permitir leer el que es el párrafo 3º de la sentencia del Alto Tribunal a ese respecto. Sabéis que la cuestión es que el Obispado de Almería no es verdad que había despedido, sino no había renovado pues el contrato a una profesora que estaba divorciada, etcétera. Y el párrafo 3º del Alto Tribunal dice, de la sentencia: ha de corresponder a las confesiones religiosas la competencia para el juicio sobre la idoneidad de las personas que hayan de impartir la enseñanza de su respectivo credo, un juicio que la Constitución permite que no se limite a la estricta consideración de los conocimientos dogmáticos o las actitudes pedagógicas del personal docente, siendo también posible que se extienda a los extremos de la propia conducta en la medida en que el testimonio personal constituya para la comunidad religiosa un componente definitorio de su credo, hasta el punto de ser determinante de la aptitud o cualificación para la docencia. Es decir, la sentencia del tribunal reconoce el derecho a que el profesor de religión no esté únicamente elegido por su competencia intelectual, sino también por su coherencia de vida para transmitir unos conceptos. Es verdad que la sentencia del tribunal ordena retroceder en el procedimiento dictado de la sentencia para incluir en ella consideraciones oportunas sobre los derechos también laborales, ¿no? Pero al mismo tiempo reconoce ese principio que os he dicho al principio. Entonces, bueno, veremos a ver cómo se desarrolla, pero es verdad que la Iglesia cuida los dos aspectos, no solo el de la capacitación intelectual, sino también el de la coherencia con las enseñanzas que se imparten. Cambiando de asunto, ¿cree usted que algunas fuerzas políticas cuyo ideario tiene fundamentos cristianos deberían haber sido más beligerantes frente a la última reforma de la ley del aborto? Yo pienso que no hablo ya de partidos, sino hablo de personas, cristianos presentes en todos los partidos. Yo creo que un cristiano, un católico, tiene la obligación de ser coherente con sus principios, y a veces yo suelo decir que hay que ver qué es lo sustantivo y qué es lo adjetivo. Pues no es lo mismo ser un político católico que un católico político, no es lo mismo. Entonces yo lo que pediría sería que hubiese católicos con vocación política, no políticos que un poco adjetivalmente sean católicos. Entonces sí que yo pediría no a los partidos, sino a los católicos que están integrados en ellos, pues que su sensibilidad política fuese la adjetival y no su sensibilidad católica. Le pregunta también si la Iglesia debería conseguir trasladar más y mejor a la sociedad la acción social que desarrolla,
Y también si está suficientemente entendido por la sociedad que instituciones tan vitales en época de crisis como la Iglesia y sus instituciones vinculadas a ella están teniendo ese papel, y si alguien se lo está agradeciendo como debería. Pues es una pregunta importante. Recientemente, aquí está nuestro delegado de enseñanza, y tenía con él yo una visita a un colegio, a una Ikastola de Azpeitia, y me llamó la atención que él, en el diálogo que tuvimos con los jóvenes, que fue muy interesante, pues él les hizo la pregunta: ¿alguno sabe quién ha puesto en marcha el proyecto Hombre? Y me hizo gracia que ninguno de los jóvenes allí presentes, ninguno tenía conocimiento, pues que el presidente del proyecto Hombre es el obispo, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Es verdad que quizás a la Iglesia le falta un cierto marketing, en el sentido de que muchas obras que vivimos, pues ni siquiera somos conscientes de ellas. También es verdad que dice el Evangelio que no se entere la mano derecha lo que hace la izquierda. No sé si es al revés, ¿no? La izquierda lo que hace la derecha, pero es verdad que la Iglesia tiene una percepción desde la sociedad totalmente inconsciente, ¿no? Incluso que cuando estamos a veces oyendo cómo es posible que se le siga dando a la Iglesia no sé cuántos miles de millones de euros, y uno dice, pero bueno, vamos a ver, es que al Estado le sale cara a la Iglesia, o es que la Iglesia le ahorra al Estado una cantidad muy importante, ¿no? Tal y como se vive el debate público, parece que la Iglesia es como una especie de parásito que le cuesta al Estado anualmente determinados miles de millones. Y claro, y uno dice, bueno, pues no sabemos hacer las cuentas. ¿Por qué no hacemos las cuentas hasta llegar a la conclusión de que la Iglesia le ahorra al Estado 36.000 millones anuales de euros, ¿no? Cantidad que sale resultante de, bueno, pues de todo lo que supondría que los colegios privados, la enseñanza universitaria, todos los hospitales, la atención social, etcétera, etcétera, corriese a cargo del Estado. O sea, quiere decir que es verdad que tenemos, bueno, pues quizás lo nuestro no es el marketing, ¿verdad? Pero bueno, a veces hay que decir, no me pises que llevo chanclas, ¿no? También creo que a veces hay que decirlo. ¿Sería un retroceso de muchos siglos pasar de una dictadura del relativismo a una dictadura del dogmatismo? Pues sí sería un retroceso, y obviamente no es esa nuestra intención. A veces, cuando alguien denuncia el laicismo, inmediatamente le recriminan: este está reivindicando una situación de cristiandad. Pues no. Y es más, una situación de cristiandad en esta sociedad secularizada sería falsa. Es decir, no existe ahora mismo. Esta sociedad no es cristiana, sí en sus raíces, pero en este momento no es cristiana en su vida diaria. Por lo tanto, pretender que nosotros ahora mismo nos determinásemos por una configuración religiosa sería no partir de la realidad, y no es esa nuestra intención. Creo que, por lo tanto, reivindicamos una sana laicidad en la que todos podamos aportar nuestras convicciones personales, pero también sin tener que sufrir la presión anticlerical, pues que sufrimos a veces, ¿no? ¿Se ha exagerado su posición crítica hacia la persona del teólogo José Arregui? Bueno, eso dependería de quién es el que dijo qué, pero bueno, digamos que José Arregui tomó su determinación de dejar el sacerdocio, y creo que lo tomó pues libremente, y lo tomó, bueno, pues me imagino que fruto de las consideraciones internas que hizo. Creo que un servidor, pues ante una situación difícil en mi llegada, ¿no?, a San Sebastián, creo que la situación me pedía a mí tener pues una gran paciencia y un gran acercamiento a él, fruto de las acusaciones que él formuló contra mi persona, que eran falsas, como ya tuve ocasión de decir, pero me parece que a mí aquel momento me exigía acercarme, estar cerca, tender la mano. Bien, creo que el Señor me dio la gracia de hacerlo, pero él también tomó su decisión libremente. ¿Cree que los fieles lo han entendido? Bueno, también creo que están muy condicionados dependiendo por la órbita mediática desde la que accedan a la realidad, que esto es así. A veces vivimos en burbujas mediáticas y dependiendo de la burbuja en la que uno respire, pues percibe una cosa u otra. Cambiando de asunto, ¿han mejorado las relaciones entre las asociaciones de víctimas del terrorismo y la Iglesia local? Bueno, yo creo que también en ese tema, como en tantos otros, ¿no?, somos conscientes de que tenemos que avanzar, de que el hecho de que hayamos sido mal percibidos por muchas asociaciones de víctimas del terrorismo, pues sería por nuestra parte
poco serio el que lo achacásemos pues a ellos y sin hacer una profunda autocrítica. Tenemos que avanzar, pues yo he tenido mis contactos sencillos, tampoco voy a decir que hayan sido muy complejos, pero creo que en este momento de la vida de la sociedad y de la Iglesia, en el que, por cierto, todos creo que hemos ido creciendo en conciencia de que no hemos tenido en décadas anteriores la necesaria sensibilidad hacia ellos. Yo creo que la sociedad en su conjunto, ¿no?, ha ido cayendo en cuenta, pues obviamente la Iglesia también tiene que entrar dentro de ese reconocimiento conjunto de la sociedad de que tenemos que crecer en sensibilidad y en acercamiento hacia ellos. Aunque usted ha hecho al principio la salvedad electoral o preelectoral, yo le traslado algunas preguntas y usted siéntase libre para responderlas o no. Yo hago de Nadal un poco. Perfecto. La primera que le planteo es genérica. Dice que durante años la Iglesia vasca ha orientado el voto de sus fieles. ¿Harán lo mismo esta vez? Bueno, yo creo que la Iglesia se limita a educar la conciencia moral. Es lo que tiene que hacer y yo lo he procurado hacer. Creo que en mis manifestaciones... Por eso, aquí mismo, el hecho de que yo haya declinado hablar en un proceso preelectoral, ¿no?, o electoral, que yo haya declinado entrar en cuestiones partidistas, creo que es significativo. Es verdad que puede haber un campo de la educación de la conciencia, que también la Iglesia no tiene, o sea, la conciencia moral católica tiene implicaciones políticas, pero obviamente no es nuestro campo, el campo partidista, pero sí el de la educación de la conciencia moral. Y, por ejemplo, me parece que la doctrina social católica es una gran desconocida, y tenemos que hacer un profundo esfuerzo en explicarla y transmitirla. Hay muchas preguntas, usted las contesta o no si quiere, sobre si tiene alguna opinión, posición o juicio sobre la coalición Bildu. Venga, paso palabra. Pasa palabra. Pues la última pregunta que le traslado no es electoral, sino muy personal, y a lo mejor pues también usted siéntase libre a contestarla o no, pero le preguntan en sus oraciones qué es lo que más le pide a Dios. Bueno, está bien. Pues esa pregunta no la esperaba, francamente. Esa sí que me ha cogido, desprevenido. Vamos a ver, yo a Dios muchas veces os voy a reconocer que le suelo pedir: Señor, aquí me has puesto y te pido que hagas de mí un pastor según el pueblo que me has encomendado se lo merece. A veces le pido al Señor la gracia de ser lo que Él quiere que yo sea para los demás, ¿no? Ser instrumento suyo, y eso es algo que se lo pido mucho. Señor, mira, yo te pido ser pastor tuyo, que quien me mire te vea a ti, y no se quede en mi calva, sino que llegue a mirarte a ti, ¿no? Eso es lo que yo le pido a Dios. Sabéis que hay un refrán chino que dice que cuando la mano apunta al cielo, el necio se queda mirando la mano. Entonces yo a Dios le pido pues que ser instrumento suyo pues en esta labor de acercar al pueblo de Dios pues al conocimiento de Jesucristo. Muy bien, pues Pablo María Urrutia, director económico financiero de Petronor, cerrará el acto. Muy bien. La verdad es que después de estas profundas reflexiones del día de hoy, uno se queda un poco abrumado, así que no tengo más remedio que hacer una sencilla despedida. Agradecemos al obispo Munilla y al obispo Iceta su presencia en este fórum y la presencia de todos ustedes, sin cuya asistencia pues este fórum no tendría razón de ser. Muchísimas gracias. Buenos días, que pasen un buen día.